Empresarios piden a gobierno reaccionar ante la crisis económica, piden respuesta urgente a los problemas que padece el país. El pedido, el más reciente, llegó de Consecomercio, según consignó la prensa venezolana en un documento de nombre Declaración del Comercio y los Servicios de Apure, de una reunión que ocurrió hace algunas horas y ya lo vieron ustedes en pantalla. Me acompaña desde Caracas el economista Orlando Ochoa. Muy buenas noches, Orlando, me da mucho gusto saludarte. Rápidamente, para ahondar en lo que dice Consecomercio dentro de ese mismo estudio o documento, y lo vamos a leer juntos, dice: Venezuela y los venezolanos merecen una respuesta urgente ante la situación general que se ha creado y cuya solución definitivamente depende de la voluntad gubernamental de asumir que su quietismo injustificado ante las decisiones que se requieren solo está contribuyendo a un agravamiento de dicha realidad. Varias cosas que son rescatables de este comunicado, Orlando. Nuevamente digo bienvenido. A ver, primero que nada, estoy segura que coincides con lo que dice Consecomercio, pero si tuviéramos que empezar en orden, no es Consecomercio la única cámara empresarial que ha dicho urge que se hagan los ajustes. Ha sido Fedecámaras, hay analistas desde afuera. Barclays también lo ha dicho, que habían 3 meses, buenos 3 meses para empezar a hacer estos ajustes y evitar mayores consecuencias en 2015, consecuencias económicas y sociales. Es decir, contener efectos que son inevitables de sentir. ¿Qué ha ocurrido en los últimos meses entonces? Bienvenido. Gracias, Gabriela. Recordemos que se tratan de grandes desajustes fiscales, grandes desbalances monetarios, un gran desequilibrio cambiario que tiene desabastecido a Venezuela en todos los sectores económicos y a los consumidores. Y además un proceso inflacionario acelerado. Y por último, el flujo de divisas de PDVSA sobrecomprometido, entregando la mitad al Banco Central, lo cual es insuficiente. Y dentro de este contexto, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar cifras de balanza de pagos, movimiento cambiario, desde septiembre del año pasado, Producto Interno Bruto desde finales del año pasado, y el índice de precios, que debería salir 10 días al finalizar el mes, desde mayo. Evidentemente el gobierno tiene dificultades con la crisis económica, la está tratando de tapar con la propaganda, sus comunicaciones internas, pero dentro tiene una disputa de varios meses entre las posiciones y la propuesta de Rafael Ramírez de una unificación cambiaria dentro del control de cambio, tener una sola tasa en vez de 3 tasas, un mínimo orden fiscal que no parecía muy importante, pero un inicio, y por lo demás no mucho más. Otros grupos que sabemos están liderizados por el vicepresidente Arriaza, sí, han tenido resistencia a estas medidas porque tendría un impacto inflacionario, tendría un impacto sobre la popularidad del gobierno, sobre la efectividad de sus redes políticas, las redes clientelares, y además, en realidad, los dos sectores tienen razón. A ver. El plan de Ramírez es insuficiente, es devaluacionista y fiscalista, y solamente empujaría la inflación a niveles mucho más altos, empobreciendo a los venezolanos, sin que realmente normalizara el mercado cambiario, que le falta suministro y le falta mercados y formación de precios ordenada. Y por otra parte, pues Arriaza no propone nada alternativo, simplemente están administrando la imagen de un gobierno y un proyecto ideológico que ya se ve fallido. Ok, 28 de agosto, presidente Maduro dice que primero, y aquí vamos a decirlo completo, la escasez y la inflación no son culpa del gobierno, pero además dice es la oposición, pero más importante, no va a haber cambios, se van a mantener los controles de cambio y los controles de precios. Esto es el 28 de agosto, acabamos de inaugurar septiembre. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas cuando se habla de un sacudón que solamente parece una rotación de ministros con estas declaraciones? Mira, creo que Maduro ha estado cambiando de un lado a otro. En algún momento criticó a la izquierda antigua, desfasada.
apoyó a Ramírez en un intento de un plan de ajustes que dentro de un proyecto de izquierda de origen marxista, recordemos, de organizar comunas, economía socialista, disminuir el peso del sector privado, pues evidentemente organizar un mercado cambiario, organizar un mercado de productos del sector privado, estimular al sector privado a producir, orden fiscal, pues todas estas cosas son ajenas. Creo que Maduro, si no va a apoyar un plan de reorganizar mercados, va a insistir en los controles, lo cual en realidad es suicidio porque no van a funcionar. Y no hay sacudón posible. Pareciera que el único sacudón que tenían era vender los activos de PDVSA fuera a Citgo para obtener unos 10, 15 mil millones de dólares y pagar algunas cuentas, lo cual por supuesto no es solución de nada. Ok, yo pregunté contigo hace algunos meses el factor Orlando Borrego y permíteme preguntártelo así por la concisión de la pregunta. ¿Quién manda en Miraflores? Bueno, creo que Maduro comparte el poder con Diosdado Cabello y con Rafael Ramírez y con algunas cuotas de otros. No creo que los cubanos estén jugando un papel importante en la política económica, pero el vicepresidente Arriaza quería a Orlando Borrego para planes de racionamiento. Quizás la tarjeta biométrica es la versión del siglo XXI del racionamiento cubano del siglo XX. Y entonces este sistema biométrico que comienza como un gran plan a nivel nacional, que después evoluciona por medio de las declaraciones de las autoridades, nos enteramos que ya no solamente va a ser a todo el país, sino que algunos establecimientos, aquellos del gobierno, y después nos enteramos por otros titulares que no necesariamente que este sistema captahuellas solamente va a ser o en la frontera, etcétera. ¿Es este un reflejo de que, bueno, hay un debate de ideas o que simplemente cuando el pueblo dice no, y yo digo pueblo, pero son ciudadanos, pues entonces hay que revertir las ideas que se exponen? Así es, hay un rechazo popular y el gobierno de Maduro, que bueno, tiene sus debilidades, como todos sabemos, en la institucionalidad democrática, sí responde casi plebiscitariamente a la opinión pública. Tiene niveles de apoyo cada vez más débil. La percepción de crisis política y económica en Venezuela ya está entre 75 y 82%, y cuando ven una opinión fuerte sobre una medida como esa, pues sí, están retrocediendo, circunscribiéndola. Orlando Ochoa, se me acabó el tiempo, pero como tú dices, subrayamos inflación, crecimiento económico, balanza de pagos, las cifras oficiales no están ahí. Gracias, Orlando, por tu visita.